Argentina fue campeón no por talento, no por una jugada, sino porque realmente fue un equipo que tuvo todo para lograrlo. Tuvo liderazgo, tuvo resiliencia, tuvo equilibrio, tuvo pasión. Y en los riesgos es algo similar. En definitiva, termina siendo un equipo. Acá, como ven, esta formación, el equipo, digamos, tiene determinados bloques y cada uno tiene dentro de la cancha un rol. Y justamente es un sistema que se pone al servicio del equipo y, en definitiva, digamos, Argentina no sale campeón solamente por Messi. Argentina sale campeón porque desarrolló un sistema alrededor de Messi y a su vez potenció a todo el equipo. Y con esto queremos hacer una analogía porque, en definitiva, cuando uno habla de administración de riesgos es armar un equipo. Y cada uno cumple un rol. Cuando pasamos a verlo esto como un equipo, vemos que hay bloques y cada uno tiene su rol. La delantera tiene que ver con las ventas, con el desarrollo, con la expansión. El mediocampo tiene que ver con las finanzas, con la información, con leer el partido por dónde viene. Y acá entramos a los actores principales. Yo digo que es lo más importante de todos, aunque atente contra nuestra actividad, que es la parte de la defensa, que tiene que ver justamente con las barreras para impedir que ese riesgo se plasme, que tiene que ver con protocolos, con prevención, con controles, con mantenimiento. Y en última instancia, si esa barrera es vulnerada, tenemos al seguro. Pero generalmente lo que se hace comúnmente en las empresas es empezar por el final del camino, que es por el seguro. O sea, transformamos a lo que es la determinación de nuestra protección en algo transaccional. En algo como si estuviésemos manejando un tangible. Y el camino, y no digo que el seguro obviamente no sea útil, porque es muy útil, es la red, pero el camino empieza muchísimo antes que el seguro, que en definitiva es el último paso dentro de un esquema de administración de riesgos. Entonces, como dijimos, hoy no venimos a hablar ni de pólizas ni de seguros, porque generalmente es justamente la situación que se simplifica todo el proceso y nosotros, para poder desarrollar un esquema que esté ajustado a riesgo, tenemos que primero dar pasos previos. Tenemos que conocer el negocio, tenemos que identificar los riesgos a los cuales está expuesta nuestra actividad. Después tenemos que jerarquizar esos riesgos, no es todo lo mismo, hay riesgos de frecuencia, hay riesgos de impacto. Después tenemos que tratarlos, es mitigarlos, retenerlos o transferirlos. Y en definitiva, lo que queda de valor residual, ahí sí actúa el seguro, pero previamente con pasos que permitan que esa solución de transferencia o ese paso final tenga la solidez necesaria. Y acá se impone, siempre digo que las delanteras ganan partidos y las defensas ganan campeonatos. Yo creo que tiene que ver con el empresario y por eso también digo que estamos ante una batalla cultural. Lo que es la parte de prevención, para mí lo más importante es inversión y no gasto, porque en definitiva lo que está haciendo está contribuyendo en la sostenibilidad de sueños, de fuentes de trabajo, y por eso digo que todos los productores de seguros tenemos que dar esa batalla cultural y tratar de salir, porque hay que hacer un mea culpa también, de salir de lo transaccional. Y este trabajo, debemos encarar este trabajo profesional. Lleva más tiempo, pero es una gimnasia que se adquiere y en definitiva, digamos, generamos soluciones más sólidas y también nos quedamos más tranquilos desde lo profesional. Y la secuencia correcta, vuelvo a decir, la secuencia correcta es primero conocer el negocio, fundamental. Si no conocemos el negocio, no podemos identificar
que es el paso siguiente, identificar los riesgos, ver qué amenaza nuestro negocio, porque en definitiva lo que nosotros tenemos que velar es por la continuidad del negocio. Después tenemos que priorizar, después tenemos que mitigar y hacer acciones de prevención. Y el riesgo residual, eso es lo que transferimos al seguro, porque posiblemente haya partes del riesgo que lo queremos absorber, que nuestra situación económico-financiera lo soporta, y en definitiva lo que debemos transferir es lo que en caso de suceder genera un desvío en la empresa, genera un impacto. Y también es fundamental el tema de la continuidad, porque esto es, digamos, uno saca una foto en un momento determinado, pero lo que tenemos que hacer es una mejora continua y una cadencia, digamos, del control. Y hablando de esto, estos son los distintos aspectos o las partes, digamos, donde un riesgo puede pegar, porque la verdad que no, el riesgo no pega en un PowerPoint, no es teoría, es algo tangible y nos termina pegando en la caja, en operación, en clientes, en patrimonio, en personas. Y a su vez hay algo que se habla poco, que bueno, las empresas están formadas por personas y ya de por sí el core del negocio implica un gasto de energía y ver tantos frentes de competencia, de innovación, de tecnología, que si uno le agrega un frente con un siniestro, y he visto empresas que se ha roto su estructura de recursos humanos justamente por soportar una situación de estas características. Entonces, es estratégico, ya no es una cuestión de una solución, una póliza, no, esto es un camino que debemos recorrer previamente con muchos pasos para justamente esa solución se ajuste a riesgo y sea sólida. Y acá yo creo que hace poco leí el libro que se lo recomiendo, Las 32 historias que todo líder debe leer, de Claudio Suchovicki y Jonathan Lloyd. Y en la página 12 leí una frase que para mí clarifica claramente lo que es la cuestión estratégica de la administración de riesgos. Dice, no importa la probabilidad de ocurrencia de un evento si sus consecuencias son demasiado costosas para absorberla, porque la pregunta correcta no es cuán probable es, la pregunta es, si pasa, ¿me lo puedo bancar? Entonces, para mí, esto resume claramente el vector que debe guiar una administración de riesgo, que en definitiva es principalmente atacar los riesgos de impacto, porque mucha gente se posiciona o el cliente se interesa más en riesgos de frecuencia, que no lo van a sacar de la cancha, con el propio giro de la empresa lo puede solucionar, pero no situaciones identificadas que pueden complicar la continuidad de su negocio. Y ahora, bueno, esto está muy bonito, está muy lindo, son ideas muy hermosas, pero ¿y cómo lo llevamos a la cancha? ¿Cómo lo bajamos a tierra? Bueno, los dejo en manos de Romy, que ella nos va a explicar muy bien cómo lo bajamos. Gracias, Jorge. Bueno, como Jorge decía, todo eso fue estratégico, fue teoría. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos hoy acá es cómo bajamos todo eso a nuestra pyme real. Y es acá donde aparece algo clave. Las empresas no se rompen por una sola cosa, se rompen por la acumulación de cosas. Y eso suele suceder porque se miran los riesgos desde un solo lugar. Desde el área de incendio, desde seguros, desde lo patrimonial. Y nos olvidamos de lo más importante. Los riesgos atraviesan toda la empresa. Tenemos riesgos estratégicos, financieros, de operación y también tenemos riesgos tecnológicos. Pero también no debemos olvidarnos de riesgos muy importantes como son los legales, personas claves y, como Jorge antes comentaba, de ruptura de empresas. Entonces, es ahí donde surge un error muy común y decimos que las empresas tienen ceguera. Pero no una ceguera ante el riesgo. Lo que realmente tienen es daltonismo, porque ven los riesgos,
pero no distinguen la gravedad de los mismos. Y es ahí donde si no distinguís la gravedad de los riesgos, tomás decisiones y priorizás mal. Para todo esto hay un método que nos ordena, que es el método ARPAS, que es con el método que trabajamos. El método ARPAS no es una simple planilla, sino que es una manera en la que tenemos de abordar una empresa real y trabajarla. ¿Cómo se trabaja? Observamos dónde nace el problema, qué sucede, qué impacto tiene, con qué frecuencia. Y es ahí donde nos preguntamos y definimos que los riesgos son realmente importantes. Y es por eso que nosotros utilizamos esta matriz y no solamente nos sirve para tomar decisiones, sino que para avanzar y atacar directamente a los riesgos. Bajémoslos a una pyme real, porque siempre estuvimos hablando de teorías, entonces bueno, vamos a llevarlo a una empresa real que no necesariamente tiene que ser una empresa de grandes magnitudes. Podemos trabajarlo esto con clientes pequeños, un comercio chico, un kiosco, un polirrubro, una empresa, nuestra empresa también, ¿por qué no analizar nuestros riesgos? Es ahí donde podemos observar, por ejemplo, en la parte operacional, que tenemos un local, un comercio. ¿Qué pasa si sucede un incendio? ¿Qué pasa si nos roban? Perdemos activos, por supuesto, pero también perdemos ingresos, perdemos operaciones y podemos perder nuestro negocio. Pero hay una cosa muy importante que se logra distinguir solo al realizar la matriz, y son riesgos que son más invisibles, como los riesgos que tiene un directorio, las cuestiones gubernamentales, y es ahí donde la responsabilidad es muy alta. Y esa responsabilidad puede tener un impacto económico realmente importante. Una vez que tenemos la matriz ARPAS, lo importante es terminar de ordenar todo lo que estuvimos hablando. Y para poder ordenarlo aparece algo muy sencillo, que está formado por dos partes. Una de ellas es la probabilidad de que un hecho ocurra y el impacto que el mismo causa. Entonces, es ahí donde nosotros definimos y decidimos que los riesgos son realmente importantes. Algunos no los vamos a poder transferir, pero otros sí nos piden enfoque, nos piden seguimiento y nos piden decisiones. Entonces, Jorge, es ahí donde yo te pregunto a vos, y considerando que estamos en la sala Qatar, y es donde podemos decir que un riesgo pide marca personal. Jorge. Justamente como hablaba Romy, necesitan marca personal del BOAR porque es lo que realmente nos puede sacar de la cancha. Entonces, dentro del esquema o dentro de la secuencia y procesos dentro de una empresa, esos riesgos, el BOAR tiene que poner un dueño, porque realmente sabemos todos que si no hay un responsable, no es nadie responsable, que haga un seguimiento, que tenga compromiso y que en definitiva le ponga también una fecha de control. Después que haya un estado, porque en definitiva ese riesgo puede variar, se puede incrementar o puede disminuir, y hay que tomar medidas correctivas rápido y después decisión. O sea, en definitiva el BOAR con esa información tiene que tomar la decisión qué hace, si lo mitiga, si lo transfiere o lo retiene. Entonces, es importante que no quede en una foto la matriz. Esto es una película. Es fundamental que haya cadencia también, que tenga control periódico, porque si no, los riesgos por ahí son hábiles delanteros que vulneran la defensa y terminan metiendo el gol, que es lo que no queremos. Y bueno, para terminar, como dije en un momento, la delantera gana partidos y la defensa gana campeonatos. Hablar de defensa no es hablar de freno.
Hablar de defensa es hablar de liderazgo, de protección, de control, de orden. Y en definitiva, acá la pregunta no es qué seguro comprar. La pregunta es qué no me puedo dar el lujo de perder. Y realmente esta frase está, si el riesgo no entra por el directorio, entra por caja. Entonces, si nosotros tenemos conducción del riesgo, no lo dejamos solo, que juegue solo. Entonces, para terminar y cerrarlo, es fundamental desde el punto de vista de la estrategia o la cuestión central, es que la administración de riesgo se transforme en algo estratégico para la empresa, porque no tengo dudas que va a colaborar con la sostenibilidad, con el orden y la proyección de la empresa a futuro. Muchas gracias.